Muy bien, la palabra del Señor para el día de hoy le he puesto como título sabiduría, discernimiento y estrategia. 3 palabritas que nos van a ayudar mucho: la sabiduría, el discernimiento y la estrategia. Nosotros somos personas comunes y corrientes, cada uno de nosotros, que nos ocurren situaciones que son comunes y corrientes a todos. Hay una creencia popular, a veces esos mitos que yo siempre digo, ¿no? O leyendas urbanas, ¿no? Donde pensamos que por ser hijos de Dios nunca nos van a pasar ciertas cosas. Y nos pasa, ¿no? Igual nos alcanza la enfermedad, igual pasamos por el dolor, igual pasamos, qué sé yo, por sombras de valle o de muerte, como decía el salmista David. Nos ocurren las mismas cosas que a cualquier otro mortal, por supuesto, porque somos personas comunes y corrientes, somos mortales, ¿cierto? Y mientras no estemos en el cielo, nosotros estamos expuestos aquí en la tierra a todo lo que le pasa al común de la gente. Pero qué mirada, y esa es la pregunta de esta mañana, qué mirada o con qué actitud nosotros debemos enfrentar las situaciones que comúnmente nos pasa aquí en la tierra. Entonces ahí es donde entra la sabiduría, y donde entra el discernimiento, y donde entra la estrategia. Situaciones comunes y corrientes, o situaciones difíciles, o situaciones extremas, ¿cómo quiere Dios que las enfrentemos? ¿Con qué actitud? ¿Cómo quiere que las interpretemos? ¿Me está pasando esto? ¿Qué tengo que pensar? ¿Me está pasando esta situación? ¿Qué debo de sentir? ¿Me está pasando esto otro? ¿Cómo debemos actuar frente a determinadas situaciones, ¿no? Porque son muchas las cosas que nos pasan. A mí me pasa un montón de cosas y a veces digo, vale, ¿cómo me lo como esto, no? ¿Cómo lo seguimos guisando? ¿Cómo lo seguimos enfrentando? ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, ahí es donde Dios nos ha dado su sabiduría y Dios quiere que en esta mañana podamos entender algunos principios. En Hechos, capítulo 27, versículos 13 al 44, hay una narración de una situación que vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había estado siendo perseguido por mucho tiempo por los judíos que querían acabar con su vida porque él resultaba una amenaza para la fe, y también era un disidente de los judaizantes, ¿no? De la secta de los judaizantes, ¿no? Entonces, bueno, querían acabar con él, y muchas veces él cayó prisionero, y en la última vez que cae prisionero, como una manera él de librarse y poner un punto final a todo el acoso que él estaba viviendo, él dice: muy bien, yo creo que mi caso lo pueda ver el emperador. Yo apelo a César, dijo. Apelo a César, y quiero que el emperador lo pueda ver y que él ya pueda dictaminar de una vez por todas todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, así como Pablo pasa una serie de situaciones, y en ese viaje que él va hacia Roma lo llevan encarcelado a Roma para que tenga esa audiencia con César y esperar que lo atienda en algún momento, es cuando ocurre esta narración que está aquí en el capítulo 27 de Hechos, versículo 13 en adelante. Yo la quiero leer y poder extraer de aquí algunos principios. Una situación inesperada, una situación común y corriente, una situación que tal vez nos pasa muchas veces a nosotros, como las que nos pasan a veces a nosotros. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subiendo a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y que he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, y si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Una historia bastante llamativa. Una historia tal vez común y corriente para la época. Era común en aquella época que navegasen, ¿cierto?, para cubrir grandes distancias. No existían los aviones, no existían los autobuses. Si no era a mula o a caballo, tenían que ir por mar, que era lo más práctico y lo más económico también de aquella época. Y fue en esa situación, o en medio de esas circunstancias, que a Pablo le ocurre esta situación. Como ya dije anteriormente, a él lo llevaban preso para que pudiese tener su entrevista, su audiencia allí con César, cuando ocurre esta situación. Las situaciones que ocurren en nuestra vida, muchas veces, así como a Pablo también le ocurren de manera imprevista. Hasta nosotros nuestra vida está llena de imprevistos. Imprevistos que muchas veces son llevaderos, imprevistos que a veces no nos generan mayor inquietud, pero muchas veces los imprevistos son verdaderas tormentas como las que Pablo estaba viviendo. Son verdaderos golpes, son verdaderas situaciones que uno dice: ¿quién me ha mandado? ¿O por qué he llegado a esto? ¿No? Situaciones que son complejas, situaciones que son muy difíciles. Y es allí, en medio de esas situaciones difíciles, donde Dios quiere que nosotros aprendamos a mirar y aprendamos a actuar como Él lo desearía. ¿Sabes? Hay dos realidades, o hay 2 mundos que conviven uno con otro. Uno es el mundo visible, que es el que tú y yo vemos constantemente, pero también hay un mundo invisible, que tú y yo no lo vemos, pero que existe y que es real, ¿no? Entonces, frente a estos 2 mundos, frente a estas 2 realidades, Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir cuándo
una cosa pertenece a una situación y cuando otras cosas pertenecen a otra situación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 2, si lo queréis buscar allí, versículo 12 al 14, él explica algunas cosas referente a esta situación. 1 de Corintios 2, ¿sí? Muy bien, versículos 12 al 14, ¿lo tenéis allí? Sí. Muy bien, dice, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, ¿por qué? Por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, ¿qué cosa? Las cosas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está hablando de cosas, palabras, enseñanzas, principios, valores que pertenecen al mundo espiritual, que pertenecen a las verdades espirituales y que no se pueden discernir humanamente. El hombre natural lo ve todo de un punto de vista natural. El hombre natural, seguramente, los hombres naturales, los marineros que acompañaban a Pablo en este viaje, ellos dijeron, aquí perecemos. Las olas, y de acuerdo a la situación climática, de acuerdo a las condiciones del clima, de acuerdo a la condición en la que está la embarcación, la que está el barco, de acuerdo al número de pasajeros que llevamos y la carga que llevamos, esto está destinado a que perezcamos. Aquí no nos vamos a salvar. Esta situación está complicada. Aquí no hay salida frente a esta situación. ¿Por qué? Porque humanamente hay un razonamiento. Cuando nosotros nos ponen las cartas sobre la mesa, nosotros podemos mirarlas e interpretarlas humanamente. Y es lo que comúnmente el ser humano hace. Mira una realidad, ve una situación y de acuerdo a lo que su mente le permite entender o de acuerdo a lo que los sentidos le informan, el hombre llega a ciertas conclusiones. El hombre puede decir esto es imposible o puede decir esto tiene solución, ¿no? Esto no tiene salida, o bueno, de alguna manera vamos a salir adelante. En esta ocasión, los sentidos hablaban a la mente del hombre, la mente humana, la mente natural, y eran capaces de mirar la realidad en la que estaban viviendo, y ellos podían decir, esto no tiene solución. Aquí nosotros vamos a perecer, no nos vamos a escapar, ninguno se va a salvar. La tempestad es grande, la embarcación no va a resistir, estamos siendo azotados de un lado a otro, no hay ningún grado de esperanza. Pero Pablo también habla aquí de que también hay otro lenguaje, que es el lenguaje del Espíritu de Dios. Cómo Dios habla también a nuestro espíritu. Una de las cosas más complicadas, no vamos a decir lo que es complicada, sino que es difícil aprender y que requiere experiencia y es hacia donde Dios nos quiere llevar, es que nosotros aprendamos a escuchar su voz en medio de las situaciones complejas. Es difícil, pero debiera ser algo natural en medio nuestro. El tema es que nosotros durante toda nuestra vida siempre hemos escuchado un tipo o dos o tres tipos de voces que no son la voz de Dios. Por ejemplo, escuchamos la voz de nuestros sentidos. Lo que los sentidos nos dicen, nosotros llegamos a ciertas conclusiones. Por otro lado, escuchamos nuestra propia voz, nuestra propia opinión, ¿no? Que si somos pesimistas o si somos negativos o si somos positivos, vamos a alimentar, ¿cierto?, con esperanza o con negatividad lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. O las voces también del mundo, ¿no? El mundo nos habla a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad frente a lo que estamos viviendo? Por ejemplo, la sociedad nos dice, estamos en crisis, dice, ¿no? Estamos viviendo crisis, esto se va a acabar, ya no hay más, así es que cuidado porque estamos en crisis. O también está la voz del diablo, que por otro lado nos dice, no, aquí yo te acabo con tu vida, aquí te voy a meter una depresión que tú no vas a salir de esto. Me voy explicando. Tenemos tantas voces que durante toda la vida nos han condicionado y que nos han enseñado a mirar y han puesto a nuestro lado, han cerrado nuestra mirada,
para que no veamos de acuerdo a lo que Dios ve, que ahora Dios quiere enseñarnos a que miremos de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su palabra. Él quiere enseñarnos a que aprendamos, Él quiere enseñarnos a hablar, Él quiere enseñarnos a pensar, Él quiere enseñarnos a mirar de una manera diferente. Por eso que Él habla aquí, y habla de que hay un lenguaje que es el lenguaje natural, que es una mirada natural de las cosas, pero también está la lengua y la visión de Él, de lo que el Espíritu quiere decirnos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Si nosotros ponemos atención en lo que acabamos de leer, yo no sé si habrás puesto atención, pero lo primero que dice Pablo en el versículo 12 es que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, ¿cierto? Sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que puso Él en nosotros? ¿Qué hemos recibido nosotros? Su Espíritu en nuestro corazón. Es decir, el Espíritu de Dios está habitando en nuestra vida. No hemos recibido, dice, el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios. Es decir, en tu vida está el Espíritu de Dios. En nuestra vida está el Espíritu de Dios. Ahora, ¿para qué? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña Él, Espíritu. Es decir, Pablo le dice, yo te voy a hablar, no con esas palabras que aprendí y esa forma de hablar con las que yo aprendí como hombre, como ser humano, aquí en la tierra, sino yo quiero hablarte con aquellas palabras que Dios me ha enseñado a hablar, con el lenguaje espiritual. Significa que tú y yo podemos tener un lenguaje terrenal, humano, o podemos tener un lenguaje espiritual. Y cuando hablamos de un lenguaje espiritual, tiene que ver hablar de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos. En otras palabras, a ver, no se me líen y aquí no se me distraigan. Dios pone su Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a hablar de acuerdo a su Espíritu, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su mente. Para eso Él pone su Espíritu en nosotros. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Ahora, sino que nos enseña, las que enseña el Espíritu. ¿Qué cosa? Acomodando lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. ¿Hacia dónde apunta el lenguaje de Dios? ¿A dónde Dios quiere, qué área de nuestra vida, de nuestro ser, Él quiere enseñar, quiere tratar, quiere cambiar nuestro espíritu? Él está condicionando nuestro espíritu. Él está condicionando nuestra forma. A Él no le interesa nuestro cuerpo, eso yo siempre lo digo. A Él no le interesa nuestro cuerpo, lo que le interesa es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si nuestro espíritu está bien, nuestro corazón está bien, todo lo demás va a irradiar ese bienestar, se irradia a través de todo nuestro ser. La Biblia incluso dice, Proverbios, ¿no?, que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Dónde está apuntando esa palabra? A tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. Entonces, cuando tu corazón está alegre, todo lo demás está bien. Entonces, por eso es que Dios alimenta tu espíritu, cambia tu corazón, habla a lo profundo de tu ser. ¿Para qué? Para que eso se vea reflejado, se vea exteriorizado luego, ¿cierto?, en buenos resultados. Entonces, dice, el hombre natural no las percibe, las cosas del espíritu. Obvio, porque las cosas espirituales se deben de percibir y discernir, dice aquí, espiritualmente. La palabra discernir significa juzgar, evaluar, analizar, si lo quieren poner por allí, ¿no? Es la misma palabra que se usa para juzgar. Se recaba una información. Ustedes saben que los juicios son así, ¿no? Cuando hay un juez que va a emitir un juicio, él no se planta frente al acusado y lo mira y le dice culpable. O le dice inocente. No. ¿Qué es lo que hace primero? Escucha la evidencia. Recibe la información. Luego la pone en una balanza. La analiza y luego emite un veredicto. Y ese es el juicio. El juicio puede ser a favor o en contra, ¿cierto?, del acusado. Ahora, el problema nuestro es el siguiente, que nosotros juzgamos sin discernir. O discernimos sin tener la evidencia. O discernimos y juzgamos solamente viendo una parte de la evidencia. Y no escuchando y no viendo el tema completo. No sé si me logro explicar. Es decir, los marineros frente a Pablo decían, esto se acabó. Humanamente las cosas estaban difíciles. Pero de pronto Pablo se levanta y dice, coman, tranquilos, porque ninguno de aquí va a morir. Yo creo que los demás quedaron, los marineros tienen que decir, a ver, este Pablo, él no es marinero, nunca ha sido capitán de barco, no tiene experiencia en el mar, y viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Que no tiene la experiencia y me viene a mí a decir lo que tenemos que hacer.
Viene a alentar a la gente con falsas esperanzas cuando él sabe, o él a lo mejor dentro de su ignorancia, a lo mejor dentro de sus buenas intenciones, le está alimentando a la gente con esperanza, cuando la verdad de las cosas, frente a la información que tenemos, todo el mundo va a crecer. ¿Ven que hay dos puntos de vista allí presentes? Por un lado, el punto de vista natural de las cosas, de los marineros, pero por otro lado está el discernimiento espiritual que está obrando a través de Pablo. Pablo tenía una información que los marineros no la tenían. En el discernimiento de Pablo, antes de emitir un juicio, Pablo tenía una información que los marineros no la tenían. Entonces su discernimiento era mucho más completo, era mucho más justo, era mucho más real. Y ¿saben? Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Simplemente porque tenemos una información, terminamos juzgando, terminamos deprimiéndonos. Frente a la tormenta, frente a las situaciones difíciles, nuestra vida empieza a socavarse, comienza a hundirse, cuando la verdad las cosas que Dios quiere, ¿cierto?, que podamos tener el discernimiento espiritual para evaluar las cosas de acuerdo al juicio y al pensamiento que Dios quiere que tengamos. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, aquí lo que nos está hablando la palabra es eso. Tenemos que aprender a discernir las cosas espiritualmente. Había una pérdida inminente, pero faltaba el discernimiento. Ahora, cuando uno lee el libro, lo que estábamos leyendo en el libro Los Hechos, nos damos cuenta que Pablo dice, les da una salida a la gente. Les dice, tranquilos, les dice, aliméntense, porque ninguno va a perecer. Significa que no solamente él es capaz de discernir la situación, sino que también hay una estrategia. Segunda de Corintios, capítulo 10, miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Sí? ¿Lo está buscando? Aquí nos van a ayudar un poco. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Apúntenlo allí. ¿Vale? Miren, ¿qué dice? Pues, aunque andamos en la carne, es decir, andamos humanamente, eso es la carne. Todos somos seres humanos, ¿no? Vale, muy bien. Aunque caminamos como cualquier ser humano, aunque vivimos como cualquier ser humano, aunque andamos en la carne, ¿qué es lo que dice? No militamos según la carne. Por eso que Pablo tenía muy claro esto. Nosotros podemos vivir como seres humanos, pero no militar o no actuar como seres humanos comunes y corrientes. Aunque habitamos y vivimos como seres humanos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué es lo que no son? No son carnales, no son humanas, no son de acuerdo a los principios de esta tierra, no son de acuerdo al criterio de esta tierra, no son las herramientas que este mundo usa. Para salir de una dificultad económica, el mundo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? Busca el dinero, y muchas veces de mala manera. Está el robo, el soborno, el enchufe, terminan endeudándose hasta más allá de lo habido y por haber, porque buscan una solución, ¿cierto?, humana. Humanamente esas son las soluciones, ¿no? Pide prestado, endeúdate más de la cuenta, busca un enchufe, alguien que te pueda enchufar en algún trabajo, y ahí a lo mejor, aquí y allá, no, este trabajo es seguro, cuando en el fondo nada es seguro. Claro, porque humanamente nosotros tenemos herramientas. Cuando queremos solucionar un problema, cuando hay una dificultad, siempre buscamos las herramientas humanas. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice aquí? Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Nosotros no jugamos con las mismas armas que juega el resto del mundo. Y eso es lo que muchas veces Dios espera también de la iglesia, que la iglesia no enfrente las situaciones como cualquier ser humano común y corriente. ¿Por qué? Porque aunque somos humanos, no militamos. Y Él nos ve ahí como soldados, no usa el término allí. No militamos, no vivimos de acuerdo al ser humano, sino que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de
fortaleza. Significa que hay armas, las armas de este mundo nos sirven para destruir esas fortalezas espirituales. Pero en cambio las armas que Dios nos da, lo que están haciendo es destruir fortalezas, destruir situaciones y dar soluciones de fondo a situaciones que de otra manera no tendrían solución ni respuesta. ¿Sabes? Humanamente tú no puedes cambiar a un hombre, pero Dios con su poder puede cambiar a un hombre, puede cambiar una realidad, puede cambiar un destino. Dios sí lo cambia con su poder, pero humanamente no se puede cambiar, a menos que Dios intervenga poderosamente. Es decir, las armas de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios. Ahora, lo llevo a la situación que Pablo estaba viviendo. Pablo estaba enfrentando toda esa situación. Pero él tenía algo, dice, a mí se me apareció un ángel del Señor. Se me aparece un ángel del Señor y dijo que ninguno de los que están aquí van a perecer. Que Él me ha dado la vida de todos los que están aquí en el barco, así que ninguno va a perecer. Todos van a ser salvos. Los marineros tienen que hacer rascado la cabeza y decir, ¿este de qué? ¿Dónde está el enchufe de este? ¿Dónde tiene la información de este? Se dan cuenta que cuando nosotros pensamos con sabiduría, discernimos con sabiduría, de acuerdo a la voz del Espíritu, de acuerdo a lo que Dios quiere que miramos y veamos, siempre hay una palabra de esperanza. Fíjese siempre en eso. Dios siempre tiene una palabra de esperanza. Dios siempre tiene una palabra de aliento. Dios siempre tiene una palabra positiva. Dios siempre tiene una palabra de amor. Tiene una palabra que nos va a alentar, nos va a animar. Dios nunca, espiritualmente nunca, tiene una palabra que nos vaya a hundir, que nos vaya a decepcionar. En cambio, el punto de vista natural, siempre la naturaleza nos lleva a deprimirnos, nos lleva a decaernos, nos lleva a desanimarnos. ¿Han notado esa diferencia? Y cada vez que pensamos como hombre terminamos arruinados. Es cosa que te sientes y empiezas a echar cuenta de cuántas cosas tienes que pagar, por ejemplo. Echa cuenta, ¿cuánto tienes que pagar de aquí a fin de mes? Echa cuenta de todas las situaciones que estás viviendo, echa cuenta. Terminas deprimido. Claro, porque no llegamos. Pero llegó a fin de mes y llegamos. Y miramos para atrás y decimos, no sé cómo, pero llegamos. ¿Por qué hemos llegado? Claro, porque humanamente es imposible, pero gracias a la obra de Dios, la intervención de Dios, todo es posible. Porque la mente humana nos lleva a pensar y a depender de lo humano. Es limitada, está restringida, está condicionada. En cambio, cuando Dios nos da el discernimiento y nos enseña a pensar en el Espíritu, que es lo que Él quiere, que aprendamos a pensar en el Espíritu, pensar en el Espíritu no tiene límites. Es ilimitado, no hay restricciones. Por el contrario, lejos de cerrarse las puertas, la vida del Espíritu nos permite abrir puertas, promover oportunidades, provocar situaciones. ¿Me van siguiendo la idea? Es decir, mientras todos veían que la embarcación se hundía, mientras todos veían que iban a perecer, Pablo se levanta y dice, no, a mí Dios me ha mostrado, un ángel me ha mostrado, yo he visto con la vista espiritual, ¿no? Yo veo y discierno espiritualmente con sabiduría de Dios que aquí nadie va a perecer. Todos van a ser salvos. Todos van a ser salvos. ¿Notamos la diferencia? Es decir, hay una mirada natural, pero hay una mirada espiritual. Dios quiere enseñarnos a discernir espiritualmente las situaciones que cada uno de nosotros vive diariamente. En este caso es el de Pablo, pero nosotros, ¿cuántas cosas diariamente nos ocurren? ¿Cuántas situaciones nos ocurren? A cuando llaman y dicen, oye, te has quedado sin trabajo. ¡Buah! Acabamos. Lo primero, humanamente estamos destruidos. ¿Con qué voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿No? Oye, se te ha quitado esto. ¡Buah! Se acabó. O lo mismo el tema de las enfermedades que vienen y se levantan, ¿no? Estás enfermo, esto es aquí, está destinado a esto otro. ¡Wow! Inmediatamente viene la imagen aquí, ¿no? Cuando dependiendo un poco, ya se ven en la silla de ruedas y ya se ven algunos ya en situaciones extremas. ¿Por qué? Porque humanamente siempre vamos hacia el pesimismo. Pero en cambio, cuando vemos las cosas de acuerdo al Espíritu, la dimensión se acaba. Es otra dimensión. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a permitir que seamos destruidos en medio de la prueba o en medio de las situaciones. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna prueba que tú y yo no podamos soportar. ¿Cierto? Que no sea humana y que no podamos soportar. Porque junto con la prueba Él también da la salida. Entonces, esa es la gran diferencia entre poder discernir en las cosas que Dios quiere
para nuestra vida, poder ver una realidad desde el punto de vista de cómo Dios ve las cosas y cómo las vemos nosotros humanamente. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y mire ahora, derribando ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pregunto, ¿dónde están esas fortalezas? Todas las situaciones. No, pero lea bien allí donde está. ¿Cuáles son esas fortalezas? Ya, pero ¿cuáles son esas fortalezas? Ahí la está describiendo. Argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿quién? El conocimiento de Dios. Es decir, las fortalezas que aquí habla Pablo no es otra cosa que los argumentos y los pensamientos que vienen a invadir nuestra mente y que quieren impedir que conozcamos a Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Me voy explicando, es decir, las situaciones que tú y yo vivimos no tienen otro fin, sino que lleguemos a conocer a Dios en otra dimensión, en otra área. A ver, lo explico de la siguiente manera. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para ir a la tierra prometida, durante el desierto, ellos no conocían a Dios. Pero cada día que pasaba, cada semana que pasaba, cada mes que pasaba, durante esos 40 años, Dios fue mostrando un área de su vida. Le voy explicando. Tuvieron hambre, Dios les daba de comer. Los vestidos no se les desgastaron. Dios era su sanador. Dios era su restaurador. Dios era el que peleaba la batalla por ellos. Y durante esos 40 años, progresivamente, Dios fue mostrando su poder y su misericordia al pueblo. Cuando terminan esos 40 años de colegio, de escuela, de instituto, como lo quieran llamar, ellos salen como con un doctorado teológico de quién era Dios, que no se les borró y quedaron allí grabados en su mente, producto de lo que ellos habían experimentado al lado de Dios. Me van siguiendo. Es decir, lo que Dios quiere es que tú y yo le conozcamos. Y la única manera de conocerle es a través de la experiencia. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. O simplemente es un conocimiento teórico. Entonces aquí lo que está ocurriendo, lo que Pablo está diciendo, que hay fortalezas, argumentos que se levantan en nuestra mente para que no conozcamos a Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Cada vez que te enfrentas a una situación se levanta un argumento aquí en tu mente, ¿o no? Cuando los chicos están en el cole hay argumentos, ¿no? Daniel, cuando aparece la profe de filo, ¿no? De filosofía, y nos dice, Dios no existe, argumento, y mi cabeza se levanta un argumento, y en ese argumento yo tengo que argumentar que sí o que no, y estamos ahí luchando, ¿no? Claro. Cuando llega algo a nuestra vida, un argumento en nuestra mente, un argumento humano, que va a intentar tal vez justificar la situación humana, o un argumento que nos lleve a conocer a Dios. Entonces dice que las armas de Dios están para derribar esos argumentos que están en nuestra mente, para que esos argumentos que un día nos tenían atrapados en la incredulidad, que nos tenían atrapados, ¿cierto?, en la incredulidad, en la falta de fe, en la falta de esperanza, esos argumentos puedan ser derribados y puedan ser ocupados por pensamientos que fundamentan nuestra fe en el Señor. Eso es lo que se tiene que derribar y se derriba en nuestra mente. Entonces las armas de nuestra milicia, las estrategias que Dios usa, apuntan a eso, a que tú puedas creer en Dios y que tu mente discierna en el Espíritu, ¿cierto? Escuchando la voz del Espíritu, seas capaz de discernir lo que es y lo que no es de Dios, y esa experiencia se transforme en algo que afirme tu fe, que afiance tu fe, no que destruya tu fe, sino que por el contrario, tu fe sea mucho más firme todavía. Uno de los grandes problemas de la gente religiosa, ¿sabe cuál es? Es que carece de experiencia. Tú le preguntas a la gente, ¿por qué vas a tal iglesia? Yo vengo porque mis abuelos venían, porque mis padres venían. ¿Por qué haces esto? Porque mis abuelos lo hacían, porque mis padres lo hacían y porque la sociedad lo hace. Me voy explicando. No tienen ninguna experiencia con Dios. La religión no nos ofrece experiencia con Dios. Nos ofrece liturgia, nos ofrece ritos, ofrece esto, pero nunca logran conocer a Dios. En cambio, lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos y vivamos su experiencia. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Este pensamiento que está aquí en mi cabeza, lo que Dios quiere es que yo lo termine doblegando y diciendo, yo quiero obedecer a Cristo. Ahora, pregunto, para obedecer a Cristo, ¿qué tengo que saber? ¿Ah? Si yo quiero que mi hijo me obedezca, ¿qué tiene que saber mi hijo o mi hija?
Obedecer. Tiene que saber lo que yo quiero, ¿no? Lo que nos obedece. Claro, él no puede obedecer algo que ignora. Claro, es decir, ¿qué me está pidiendo papá? ¿Cómo quieres que te obedezca si tú no me has dicho lo que quieres? Vale. Ahora lo que Dios hace es, a través de esta experiencia, es poner en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él quiere que yo haga. Frente a la tempestad, mi primera pregunta es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Notan la diferencia? Una de las maneras de poder entender y vivir de acuerdo a la mentalidad de Dios es preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la actitud que yo quiero? Yo a veces le digo al Señor, Señor, mi carne, frente a lo que veo, mi carne me empuja a hacer tal cosa, Señor. Mi carne me empuja a enfadarme, mi carne me empuja humanamente, mi mente me lleva a desesperarme, humanamente la mente me lleva a esto. Y de verdad, así digo, Señor, es que humanamente esto es imposible, Señor. Esto es lo que lleva. Pero ¿sabes lo que digo luego? Pero Señor, enséñame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Notas la diferencia? ¿Qué quieres que yo haga? Frente a las realidades que tú y yo vivimos, tenemos la actitud esa de enfadarnos, de pensar humanamente. Claro, pero tenemos que llevar cautivo ese pensamiento y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Porque en la medida que yo hago lo que a ti te agrada, en la medida que yo te obedezco, me va a ir bien. Mi vida va a estar en quietud, mi vida va a estar en equilibrio, mi vida va a estar en paz contigo, mi vida va a estar en comunión contigo. Voy a tener gozo, voy a encontrar el equilibrio, la paz que me hace falta en mi corazón. En la desobediencia nunca vamos a encontrar el equilibrio, nunca vamos a encontrar la paz. En medio de la rebelión, ¿no? Cuando la gente se rebela contra Dios y se deja llevar por el pensamiento natural, por el pensamiento humano, ese pensamiento pesimista, ese pensamiento que se levanta, ¿cierto? Esa altivez que se levanta, ¿cierto? Contra Dios y el conocimiento de Dios. Nunca nadie encuentra paz, nunca nadie encuentra refugio, nunca nadie encuentra esperanza en medio de un pensamiento así. Por el contrario, las vidas se llenan de amargura, se llenan de confusión y terminan solo sus vidas amargadas. Pero en cambio cuando nuestra mente la llevamos cautiva a la obediencia a Cristo, Cristo nos enseña cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. Frente a esta situación, Pablo me llama la atención porque da dos órdenes. Y aquí yo vuelvo ahora a Hechos, donde estábamos, versículo 27. Versículo 31 al 34. Dos órdenes. Que yo creo que son las dos órdenes que nosotros nunca tenemos que olvidarnos. Solamente dos enseñanzas que si tú las pones en práctica te van a ayudar a vivir la vida del Espíritu, pero de una manera profunda. Vas a lograr conocer lo que Dios quiere y obedecer lo que Dios quiere. Pero tienes que partir por esto. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos, ¿qué cosa? No permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cuál era la clave de la salvación? Permanecer en la nave, permanecer en la situación. ¿Ah? Obedecer. Permanece. No, primero permanece. Obedece ¿cómo? Permaneciendo. Pablo había dicho que los que se iban a salvar eran los que estaban con él. Si tú te bajas de la barca, estás desobedeciendo. Claro. Lo primero es permanecer en la situación. ¿Cuál es el primer impulso de esta gente cuando ve que la nave se va a hundir? Lanzarse al agua. Huir. ¿Cuál es el primer impulso que tenemos nosotros cuando enfrentamos una situación difícil? Huir. Con nuestra fuerza empezamos a andar la maquinita y empezamos a buscar soluciones. Si le pido prestado a este, si pido ayuda aquí, si pido ayuda allá, si busco refugio aquí, si busco aquí, y ponemos nuestra esperanza, ¿cierto?, en lo que nuestra cabecita nos va indicando, nuestra mente humana nos va indicando, pero Dios, ¿qué es lo que dice? No, permanece, mantente firme, espera. Me encanta el salmo que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué es lo que dice? Pacientemente esperé a Jehová. Es decir, lo último que tú y yo tenemos que hacer frente a una situación compleja, difícil, es salir como las gallinas sin cabeza, corriendo sin saber para dónde ir. Lo que Dios dice es, permanece, espera, aguanta, mantente allí, mantén tu posición de firmeza, mantente en el lugar que ya estás.
Esto es como cuando la gente va escalando una cumbre. No sé si han visto ustedes a los alpinistas, a los andinistas, a todos estos escaladores, que cada vez que ellos logran avanzar unos metros, tac, 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 ponen allí un seguro, ¿cierto? Yo no sé cómo se llamará técnicamente, me van a perdonar, y se cuelgan de ese y ahí descansan. ¿Por qué? Porque ya han logrado. Y luego para ir, y preparan todo para ir un paso más arriba, ¿cierto? Y se ponen de acuerdo todos para ir un paso más arriba. Y lo van haciendo con pasar, tú ya has logrado un nivel en tu vida. Tú ya has avanzado en tu vida en el conocimiento de Dios. Ya hay argumentos en tu mente que tal vez ya han caído, han sido derribados. Y tú ya tienes una posición, una postura frente a las cosas de Dios. Lo que Dios quiere y lo que Dios espera es que eso no se derribe, sino que lo que ya has construido lo mantengas allí. Me voy explicando. Lo mantengas. Que lo que has logrado creer en Dios se mantenga firme. No que eches por tierra todo lo que has creído y digas, no, esto no sirve para nada, porque hay mucha gente que así, ¿no? Lo pasa derrumbando, lo pasa derribando, destruyendo y construyendo. Cuando las cosas van bien, ¡guau! Dios es grande y construyen. Pero cuando las cosas van mal, lo derriban todo, lo tiran todo por la borda. ¿Han visto esa gente? Esto no sirve para nada. Esto no da. Y tiran todo. No. Lo que Dios quiere es que tú te permanezcas, te mantengas, estés sólido. Yo ya he creído esto. Tal vez lo que estoy viviendo me confunde. Ha sido algo que yo no esperaba. Hay una pregunta que me ha dejado, tambaleando. Tal vez viene a mover los cimientos de mi fe, de mis pensamientos, de mis convicciones. Pero tranquilo, espera, porque ya va a venir la respuesta. Lo que tienes que hacer es no llegar a conclusiones, no. El discernimiento, recuerden que mira todas las alternativas, todas las variables antes de emitir un juicio. Y eso es lo que Dios espera, que te mantengas en ese lugar de la cumbre para no retroceder. Mantente, aguanta, espérate, que Dios ya va a dar la respuesta. Primero entonces, mantenerse. Luego, si seguimos leyendo, el versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras de esquife y los dejaron perderse. Simplemente dijeron, muy bien, vamos a mantenernos sobre la nave y que la nave nos lleve a donde quiera. ¿Qué es lo que es eso? Entregarse a la soberanía, entregarse a la voluntad de Dios. Si quieres aplicarlo allí también en tu vida, me está saliendo otro principio allí. Si quieres dejarte llevar, yo a veces le digo, Dios, aquí yo no sé qué hacer, simplemente llévame. Simplemente dirígeme. Tú ya verás por dónde me vas a llevar. Dicen, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos ¿a qué? ¿A qué cosa? A que comiese el alimento. ¿Sabes? No basta solo con permanecer, también hay que entregarse en la voluntad de Dios, pero tenemos que alimentarnos. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz del Espíritu? Porque no nos alimentamos espiritualmente. Sabemos todas las series de televisión, llevamos muy bien las estadísticas de los partidos del Barça, del Real Madrid y todos los equipos aún de nuestros países. Estamos informados deportivamente, estamos informados de muchas cosas, pero no estamos informados de lo que la Biblia nos dice. ¿Sabes? Cuando tú te alimentas, aquí el comer, no solamente lo que Pablo está refiriéndose es al comer físico, pero yo lo aplico a mi vida espiritual. Cuando yo me alimento espiritualmente, tengo las fuerzas espirituales también para sostenerme en el lugar que Dios me ha puesto. Porque si no, hay mucha gente que es como la Coca-Cola, ¿no? Que tú ves el vaso lleno, pero es pura espuma. Luego bajó la espuma y no quedó nada. Quedó un cachito de Coca-Cola al final del vaso. Y hay mucha gente que es así. ¿Por qué? Porque no oran, porque no leen la Biblia, porque no se comunican con Dios, viven la vida en forma natural, humanamente, pero no están dispuestos a aprender los principios espirituales que Dios tiene para su vida. Entonces, si quieres tú aprender y discernir espiritualmente, el primer paso es mantenerse en la voluntad de Dios, mantenerse donde está, atento a lo que Dios quiere hacer, soltar todas las amarras y dejar que Dios te guíe, que tome el control de la situación y no tomar tú el control y que Él vaya abriendo las puertas. Y tercero, mantenerte alimentándote de la palabra. En medio de la tribulación es cuando más tenemos que orar, cuando más tenemos que buscar de Dios. Hay gente que dice, no, ¿por qué no te congregas? Porque tengo problemas, dicen algunos. Oye, pero es cuando más hay que congregarse. ¿Por qué no oras? Porque estoy decaído. Pero si es que es al revés, es como querer aliviar la enfermedad sin medicarte, ¿no? Oye, no sirve de nada si no te tomas los medicamentos o no sigues el tratamiento.
Tienes que hacerlo, tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, te vas a quedar pequeño, te vas a quedar enano, te vas a quedar raquítico espiritualmente. Si no oras, la misma cosa. Si no ayunas, lo mismo también. Si no te congregas, lo mismo también. Por eso que a veces uno ve gente que pasa por situaciones y terminan todos destrozados, malheridos, frustrados. Claro, porque la prueba los pilló, los sorprendió sin alimentarse, relajados. Y no tuvieron ni la fuerza ni el carácter para enfrentar los desafíos. Y en esta mañana simplemente es eso. Yo te quiero animar a que aprendas a discernir espiritualmente. Tú ya no eres un hombre o una mujer natural, tú eres un hombre y una mujer del espíritu. La Biblia dice que Él ha puesto su espíritu en ti. Pero si el espíritu en ti no solamente está como sello, como garantía de que eres hijo de Dios, sino Dios quiere enseñarle a tu espíritu, a tu corazón, a pensar como Él piensa, a ver las cosas como Él las ve, a que puedas derribar esos argumentos en tu mente y si puedan ser llenados con pensamientos del conocimiento de Dios. Pero para eso, en medio de las luchas, tienes que posicionarte, tienes que mantenerte, tienes que alimentarte y tienes que soltar todo para que Dios pueda controlarlo. ¿Amén? Amén. Quiero terminar con un salmo que me lo apunté. Salmo 42. Salmo 42. ¿Lo tienes? Sí. Salmo 42. Con esto ya vamos a estar terminando. ¿Sí? Eso, del 1 al 11. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza y del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Me encanta esta parte del texto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿A quién le está hablando? A su alma, ¿no? A su espíritu. Le está diciendo, oye, no te abatas. ¿Por qué te turbas? ¿Qué es lo que dice ahora la clave de hoy, no? Espera, en Dios. No te bajes de la nave. No te bajes de la situación, no te bajes del problema, no huyas de la situación, no escondas la cabeza. Por el contrario, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿A quién? A Dios. Es decir, la alabanza a Dios iba a estar allí en sus labios, era incondicional. Salvación mía es Dios, y Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, hermonita, desde el monte de Misar. Solo me quiero quedar con el versículo 5, déjalo allí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Este es un salmo hermosísimo, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones, en medio del conflicto, en medio de la escasez, en medio de la tribulación. Poder decirle, Señor, mi alma no se abate, mi alma espera en ti, yo confío en ti, quiero conocerte. Esto me va a llevar a un mayor conocimiento de ti. Mayor conocimiento de eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si oramos ya al Señor para finalizar? Dejamos nuestras cargas allí en su...